Esta noche vamos a continuar estudiando la palabra de nuestro Dios. Y ahora, dando continuación al tema de toda la semana, vamos a decir ahora que la batalla cósmica que se establece en nuestro mundo y en la humanidad se traslada ahora a cada individuo. Y el corazón de cada individuo ahora se convierte en un campo de batalla. Y esta noche entonces vamos a estudiar algo un poco más específico. Hemos venido de lo general a lo específico. Y hoy vamos a estudiar algo importante que atañe de manera individual a cada uno de nosotros. El título: ¿Cómo ser un cristiano? Realmente, si yo puedo ahora mismo preguntar, y podría decirse alguna pregunta como ilógica, si podríamos decir nosotros ahora, ¿cuántos de los que estamos acá somos cristianos? ¿Cuántos de nosotros levantaríamos la mano? Porque posiblemente la frase y la pregunta llega el referente a nuestra mente por algunas ideas, conceptos e incluso tradiciones que tenemos. ¿Podemos hacer la prueba? ¿Cuántos de los que estamos acá somos cristianos? Levanten la mano. Aquí mi ayudante dice sin miedo. Algunos dicen es que no sé con qué va a salir después. Pero nota bien que si yo tomo lo que ahora dijimos, yo sé que hay algunas reservas, pero algunos no levantan la mano, por duda tal vez. Otros con toda valentía, sin miedo, levantaron la mano. Y otros medio levantaron la mano y puedo aducir que pues son medios cristianos. No sé si existe eso. Pero es importante la siguiente pregunta. Y ahora sí quisiera participar, que todos podamos participar. Tenemos algunas ideas. De hecho, en el transcurso de nuestra vida, independientemente de la edad que tengamos, algo hemos escuchado de esto. Y la pregunta es, en tu opinión, en mi opinión, en nuestra opinión, ¿qué es ser cristiano? ¿El cristiano es el que hace la voluntad de Dios? ¿Sí o no? ¿Qué tal si levantamos la mano? Porque la mente como que se confunde. ¿Cristiano es el que hace la voluntad de Dios? ¿El que no la hace no es cristiano? ¿También es cristiano? ¿Qué cosa? ¿No? ¿No está bien eso? Vamos a ver un poco más adelante. Número 2. ¿Cristiano es el que se porta bien? Ya la respuesta bajó un poco. Pregunto, ¿cristiano es el que se porta bien? El cristiano es el que se porta bien. El que se porta mal no es cristiano. Número 3. ¿Cristiano es el que ama a su prójimo? Sí, ¿cuántos están de acuerdo? El que no ama a su prójimo no es cristiano. ¿O es un mal cristiano? Número 4. ¿Cristiano es el que guarda todos los mandamientos? El que no los guarda no es cristiano. Es tremendo, ¿no? Preguntas, pero por alguna razón, nosotros, por algún motivo, todos, la mayoría de nosotros, la mayoría de las personas, cuando piensan en el cristianismo, pensamos relacionándolo con el comportamiento de la persona. De hecho, somos nosotros los que nos etiquetamos entre nosotros mismos. Somos nosotros los que etiquetamos a las personas por el comportamiento, por lo que nosotros vemos. Y entonces decimos esto o aquello por lo que nosotros vemos. Solo como ejemplo, imagínense que yo vivo acá en la Trinidad. La Trinidad tiene una ventaja, el pueblo es pequeño.
Y yo creo que acá todo el mundo se conoce. Imagínense que yo vivo, solo es una imaginación. Pensemos en algo. Yo vivo en la Trinidad y frente a donde yo vivo, frente a mi casa, hay una casa de una ancianita que es viuda, que no tiene familia, hijos, no tiene nada, es muy pobre y su casa está un poco abandonada porque no tiene quien le haga las cosas. Y de repente yo quedo viendo la casa y quedo viendo a la ancianita. Y yo, como soy pastor, pienso, yo voy a ayudarle a esa ancianita. El domingo yo voy a levantarme temprano, yo voy a limpiarle su casa, yo voy a ir a quitarle el monte, voy a barrerle la acera, voy a barrer su casa, voy a limpiar todo lo que esté sucio, porque ella no tiene a nadie, es muy pobrecita, ella no tiene familia, no tiene esposo, no tiene hijos, no tiene quien le ayude, yo le voy a ayudar. Y llega el domingo, yo me levanto muy temprano, tomo la escoba, el rastrillo, todas las herramientas necesarias y me voy a la casa de la viejita a hacer lo que yo pensé que tenía que hacer. Y cuando pasan ustedes por esa casa, me ven a mí haciendo eso. ¿Qué dicen ustedes de mí? ¿Ah? Es buen cristiano. Dice Melvin, es buen cristiano. ¿Qué diría usted? ¿Qué diría usted de mí? Buena obra está haciendo. ¿Qué diría usted de mí? No dice nada, dice. No dice nada. Esa es su vida. Pues le quiso ayudar. Cualquier cosa que nosotros digamos de lo que yo estoy haciendo, el concepto que podamos tener de eso está basado en lo que ustedes están viendo, en lo que observamos de las personas. Y cualquiera puede decir, ah, qué buen cristiano, qué tremendo, así deberían de ser, etcétera, etcétera. Pero imagínense que yo ese día que pensé hacer lo que estoy haciendo, yo me puse a pensar, ya está ancianita, es pobre, es viuda, no tiene a nadie, no tiene heredero y ya se va a morir. Me voy a hacer amigo de ella para cuando se muera, esa propiedad me quede a mí. ¿Qué diría de mí? Es estrellón, ¿verdad? ¿Oyeron eso? ¿Por qué cambia? ¿Es un interesado? ¿Es un bandido? ¿Pero por qué cambia? ¿Qué hizo cambiar? Yo estoy haciendo lo bueno. Vean lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo número 7, versículos 17 y 18. ¿Dónde está el problema entonces? Okay. Vean lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículos 17 y 18. Así, todo buen árbol da ¿qué cosa? Buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. ¿Es una afirmación? Sí. ¿Es una posibilidad? No, es una afirmación. No puede, dice la Biblia, el buen árbol dar malos frutos, ni el malo dar buenos frutos. Esa es una afirmación de la palabra de Dios. Que el resto podamos objetar, lo que nosotros podamos tener conceptos, ese es el concepto de la palabra de Dios. El concepto de la palabra de Dios es que el buen árbol va a dar buenos frutos y el mal árbol va a dar malos frutos. Los frutos es lo que usted ve. Las acciones son las que nosotros vemos. Y esto quiere decir que para producir frutos cristianos, primero tú tienes que ser un cristiano. Y eso es importante que nosotros entendamos.
Porque tradicionalmente, en este contexto, si tú asistes a una iglesia, entonces tú te dicen que eres cristiano. Si por cualquier motivo tu papá o tu mamá te llevaron desde pequeño a una iglesia, entonces te dicen que tú eres cristiano. Y si por tu papá o tu mamá es cristiano, entonces como eres descendiente de un cristiano, usted es cristiano. Es más, la educación secular, la historia antigua enseñaba que como la historia está dividida en antes de Cristo y después de Cristo, todos los que han nacido después de Cristo, o sea, en la era cristiana, entonces todos somos cristianos. Esos son conceptos que se manejan actualmente. Y por eso si usted llega a hacer una encuesta a toda la Trinidad y le va preguntando, ¿usted es cristiano? ¿Qué le van a decir? Sí, somos cristianos. Pero ¿qué de los frutos de un cristiano? Para que nosotros podamos dar frutos cristianos, primero tenemos que ser cristianos. Y aquí es donde viene lo más importante, y voy a tomar lo que él mencionó hace algún momento. Dios nos pide a nosotros que andemos en sus caminos, ¿es correcto? ¿Sí o no? Sí. Pero ¿por qué existen muchas personas que les cuesta andar en los caminos de Dios? Que cuesta andar allí como Dios manda. ¿Por qué? Vean lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo número 23 y el versículo número 26. La palabra de Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. En matemática, en la lógica matemática se estudia la condicional, el sí entonces. Para los que han estudiado matemática, si haces esto, entonces sucede lo otro. ¿Cuándo es que yo puedo andar en los caminos del Señor? Según el pasaje. Si doy mi corazón, entonces puedo andar en los caminos del Señor. Significa entonces, si yo no puedo andar en los caminos del Señor, ¿qué ha pasado entonces? El Señor nos dice a nosotros, dame, hijo, primero lo que Él me pide. Mira, no me pide el dinero, no me pide mis dones, mis talentos, no me pide mi posición, no me pide nada. Lo primero que el Señor me pide a mí, como persona de manera individual, es el corazón. La palabra del Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tú. ¿Por qué? Porque de Él mana la vida. Es lo principal. Así que la palabra de Dios me dice a mí que Dios lo primero, antes de decirme que guarde su mandamiento, antes de decirme que haga el bien, antes de decirme que ame a mi enemigo, lo primero que me dice, dame tu corazón. Ahora, el asunto es ¿por qué me lo pide? Hay algo interesante. ¿Por qué el Señor, antes de que yo me diga anda en mi camino, primero me pide el corazón? El joven rico, conocemos la historia del joven rico. El joven rico, permítanme decir esta noche, era un adventista del séptimo día. ¿O no? ¿Era un adventista del séptimo día? ¿Guardaba el sábado igual que nosotros? ¿Predicaba los mandamientos igual que nosotros? Es más, cuando Jesús se lo preguntó, todo eso lo he guardado desde mi niñez. Había nacido en la iglesia, había nacido bajo la filosofía de la religión judía en aquel entonces, esperaba la venida del Mesías, así que era un adventista. Pero es raro que un adventista diga la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 10, que llegó uno corriendo, agitado, y arrodillándose le pide al Señor y le dice, ¿qué fue lo que le preguntó? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna o para ser salvo? Es el sinónimo. ¿Cómo es posible que un adventista de nacimiento, alguien que ha nacido en la iglesia, alguien que ha estado allí en las bancas, alguien que ha estado escuchando la palabra de Dios, llegue a preguntarle que quiere dar la vida eterna? ¿Acaso no están salvos los que están dentro de la iglesia? Para mí es raro. Para mí es raro. ¿Acaso el que no ha estudiado? Y para los judíos, a los 12 años que por primera vez iban al templo, ellos ya se sabían la ley. Se sabían de memoria los 10 mandamientos.
Era un muchacho muy ejemplar. Era un muchacho que honraba a padre y madre. Y cuando él dice, todo eso lo he guardado, quiere decir que no era mentiroso, que no andaba codiciando, que no tenía dioses ajenos. Sin embargo, él dice, ¿cómo hago para hallar la vida? No estaba salvo, no se sentía bien. ¿Cuál era el problema de él? Quería ser discípulo de Jesús, quería seguir a Jesús, pero, dice el pensamiento, en su corazón no había lugar para ¿quién? Para Jesús. ¿Quién ocupaba el lugar en el corazón? Entonces Jesús, mirándolo, le dijo, le amó primero y le dijo, una cosa te hace falta, una. Está bien que guardes todos los mandamientos. Está bien que vayas a la sinagoga, a la iglesia. Está bien que seas reverente. Todo está bien. Te falta una cosa, sí. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Cuál es el problema del joven rico? ¿Qué había en el corazón? No había lugar para quién. O sea, no había entregado su corazón a Dios. Ah, pero hacía lo otro. Sí, es que realmente, si yo estudio ética, si yo estudio urbanidad, protocolo, yo me puedo aprender a vestir bien. Yo puedo aprender a comportarme bien. Yo puedo aprender el respeto. Pero si no puedo mejorar mi conducta, pero si no hay cambio en mi corazón, de nada me sirve. Porque en el corazón es donde hay una batalla. El pecado allá en Edén se traslada a cada corazón y es la lucha que Satanás tiene por ganar el corazón de la persona, y es la lucha de Dios por decirle, dame, hijo mío, tu corazón. El mayor problema del ser humano está en nuestro corazón. Por algo lo pide. Y este joven, adventista de nacimiento, cristiano de nacimiento, judío de nacimiento, con todo el bagaje religioso que sabía, es el joven que se perdió en la historia. La Biblia dice que se fue muy triste. ¿Por qué? Porque el problema estaba acá. ¿Por qué Dios se sentía triste en tiempos del Antiguo Testamento, en tiempos de Isaías? Había un problema en el pueblo antiguo, en el pueblo, si estuviésemos en el tiempo nuestro, diríamos, en el pueblo cristiano en aquel entonces. Porque el pueblo judío tenía un problema según Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. ¿Qué es acercarse a Jesús o a Dios con su boca? Ah, mucho bonito. Ah, hermano, Dios, qué lindo. Tú hablar de Dios con su boca. Y con sus labios me honran. Dicen que me respetan. Dicen que. Pero tienen un grave problema. Su corazón está lejos de mí. Y lo que están haciendo, y lo que hacen y lo que dicen, ¿qué dice el pasaje? Solamente es un mandamiento que les ha sido enseñado. Como tradicionalmente hemos aprendido que hay que ir a la iglesia. Pero, problema del corazón, cuando tú no lo haces de esa manera. Hay un problema en el pueblo en esa época. El corazón no se había entregado a Dios. Alguien pudo decir, bueno, por eso es que a Israel llegó su tiempo y lo desaparecieron. Porque nunca se convirtieron, nunca entregaron su corazón a Dios. Su corazón está lejos de mí. De tal manera que tenemos que percibir que lo que más Dios quiere de nosotros, ¿qué es? El corazón. No son tus dones, no son la posición económica, no son lo bueno que hablas, lo que tú dices, no. Lo que Dios primero pide es el corazón, porque Él sabe que sin amor no se puede establecer una relación de padre para hijo. Y porque Él también sabe que guardar los mandamientos debe ser el resultado de ¿qué?
del amor. Por eso la palabra de Dios dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Pensemos en esto. ¿Puede confiar el ser humano en su propio corazón por amor a Jesús? ¿Cómo es nuestro corazón según Jeremías 17:9? Vean lo que dice la palabra de Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo es el corazón nuestro? ¿Cómo es el corazón del ser humano? Una sola palabra para las dos que aparecen ahí. Hipócrita, dice por acá. Una sola palabra para encerrar las dos. Allí dice engañoso y perverso. ¿Cómo es? Malo. El corazón del ser humano, ¿cómo es? Malo. Usted podía ver en el Antiguo Testamento a los judíos arrodillarse, adorar a Dios, pero el texto dice, su corazón estaba lejos de mí. Y lo que están haciendo es porque los padres se lo han enseñado, es porque le han dicho que lo haga, pero su corazón no ha sido entregado. Engañoso es el corazón y perverso. Por eso es el gran problema que nosotros tenemos. Y veremos ahora esta cita y vamos a recordar nuevamente el primer tema del primer día de esta semana. Adán y Eva. Pero vean la cita, qué importante. El hombre en su estado de inocencia, ¿cuándo era eso? Antes de pecar, cuando salió de las manos del Creador, cuando Dios lo hizo a imagen y semejanza, cuando lo puso en el Edén, cuando lo puso a hacer su trabajito bonito. Allí en su estado de inocencia gozaba ¿de qué? De completa comunión. ¿Con quién? Con aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. ¿Con quién gozaba? ¿Con quién gozaba de comunión? Con el Creador, con Dios, con Jesús. Antes, en su estado de inocencia, Dios hablaba a Adán, mira, de todo árbol del huerto podrás comer. Sí, Señor, claro que sí. Mira, pero de este árbol no lo comerás. Está bien, claro que sí. Gozaba, hablaba con él, qué bonito. En su estado de inocencia. Pero, dice la segunda parte, después de su caída, ¿qué pasó? No pudo encontrar gozo en la santidad y entonces procuró ocultarse de la presencia de Dios. ¿Lo dice la Biblia? ¿Qué pasó después cuando él se dio cuenta? Estaba desnudo, comió del fruto, desobedeció a Dios, cometió pecado y escuchó la voz de Dios. ¿Se gozaba en escuchar la voz de Dios ahora? No, ya no. Ahora se escondió entre los árboles del huerto. Ya no hallaba gozo. Y miren cómo termina el pensamiento. Y tal es aún la condición del corazón. ¿Qué cosa? No renovado. No está en armonía con Dios, ni encuentra gozo en la comunión con Él. ¿Por qué no nos gustan las cosas de Dios a nosotros? ¿Por qué a veces, y me disculpan, por qué a veces preferimos un programa de televisión y no un culto de la iglesia? ¿Por qué? Hay un problema. Y ese pasaje a mí me dice que ahora en nuestro estado no encontramos gozo. No nos gustan. Nos salimos de la iglesia o no venimos a la iglesia. Nos cuesta. Ahí me disculpan. Pero para mí, cuando Adán, yo me imagino así, cuando Adán escuchaba la voz de Dios que venía, él salía a su encuentro. Pero después mejor se apartó, se fue rechazado y se fue a esconder. Voy a llegar un poco tarde, mejor. Es que entre menos mejor. Ya no encontramos gozo en las cosas de Dios. Nos apartamos, nos escondemos en nuestros propios árboles. En el trabajo. Es más importante el trabajo que el amor a Dios.
Es más importante otras actividades que Dios. Esa es la condición del ser humano. Y el problema está ¿dónde? En el corazón. Cuando nosotros no rendimos el corazón a Dios, tenemos esos problemas, tenemos esas dificultades. Pero ¿cuál es la promesa de Dios? Y esto es lo lindo, hermano. Esa es la condición del ser humano. Pero Dios tiene una linda promesa. Jeremías 24:7, vean lo que dice. Y les daré, ¿qué cosa? Un corazón, ¿para qué? Para que me conozcan. Amén. ¿Cuándo le vamos a dar ese corazón? ¿Cuándo Dios va a hacer eso? Les voy a dar un corazón para que me conozcan. Que yo soy Jehová. ¿Y qué? Y me serán por pueblo. Y yo seré a ellos por Dios. Porque se volverán a mí de todo su corazón. Ahí está el problema nuestro. En cada ser humano hay una batalla en el corazón. La lucha por la dominación está en el corazón. Con razón el Señor rápidamente dice, dame, hijo mío, tu corazón es lo primero. Dame, hijo mío, tu corazón. Y con razón Apocalipsis 3:20, aquí estoy a la puerta. Abre la puerta. Jesús te quiere hacer una operación, pero no es una operación, y discúlpenme la frase, no soy médico, de corazón abierto. Es una operación a corazón cerrado. No es una operación de afuera hacia adentro, es una operación de adentro hacia afuera. Lo único que tú tienes que hacer es abrir la puerta de tu corazón para que Él entre adentro y Él haga el cambio que necesitamos cada uno de nosotros. Dame, hijo mío, tu corazón. Jesús quiere darnos un corazón que le podamos conocer, que nos deleitemos en estudiar la palabra de Dios, que nos deleitemos en arrodillarnos para orar con Él, saber que la oración es la llave en las manos de la fe para abrir los almacenes del cielo, que nos gocemos. Jesús se gozaba en pasar toda la noche orando, no importa. Nosotros pasamos orando un momentito y ya estamos cansados, nos levantamos, nos dormimos a veces. Hay tantas cosas que puedan suceder. ¿Por qué? Solo con un corazón transformado por Dios podremos amarlo y solo entonces seremos cristianos. ¿Vieron eso, hermano? Solo con un corazón, ¿cómo? Transformado por Dios. Porque tenemos un problema, nuestra naturaleza, ¿cómo es? Y el otro problema, no podemos cambiar. Pero la palabra de Dios dice que solo con un corazón transformado por Dios podremos amarlo y solo entonces seremos cristianos. ¿Sabes por qué? Porque cristianismo es amar a Jesús y vivir una vida de comunión con Él. Eso es cristianismo. ¿Cuántos somos cristianos ahora? ¿Cuánto tiempo por día el cristiano debe pensar en Dios? Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 7 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿De cuánto? ¿De cuánto? De todo. ¿Qué quiere decir de todo? No hay reserva. Todo para Dios. De todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Versículo 6. Y estas palabras que te mando, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y cuando están en tu corazón, estimado padre de familia, la vas a repetir a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Mira qué lindo. Y andando por el camino. Y al acostarte. Y cuando te levantes. La pregunta de arriba es: ¿cuánto tiempo por día el cristiano debe pensar en Dios? ¿Habrá algún momento en que deja de pensar en Dios? El cristiano debe pensar en Dios 24 horas al día. Y debe vivir en la presencia de Dios y en comunión con Dios 24 horas al día. ¿Y qué pasa cuando el cónyuge está discutiendo con el cónyuge y le dice palabras soeces? ¿Qué pasó?
¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos problemas con? ¿Y qué pasa cuando no amo a mi prójimo? ¿Y qué pasa cuando? Quiere decir que si tú deseas ser un cristiano de verdad, tendrás que aprender a vivir, ¿cuánto? 24 horas. 24 horas por día con Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando estés caminando, cuando estés comprando, cuando estés viajando, cuando estás trabajando, cuando estés estudiando, cuando estás jugando, cuando estás noviando, piensa en Jesús. Eso es ser cristiano. No sucede como a veces. Qué linda ver una esposa cristiana que cuando está lavando la ropa de su esposo, está diciendo, qué lindo mi esposo, que con gusto le estoy lavando esto, o le estoy planchando. Pero cuando tú no eres cristiano, lo que haces es quejarte. Este bandido me tiene como una criada aquí, me tiene como una esclava aquí. Él sabe a dónde anda y mira aquí cómo me tiene. Qué bonito es si un cónyuge, un esposo cristiano que vive 24 horas con Jesús, puede estar trabajando allá y pensando en Jesús y decir, mi esposita linda está allá, está esperándome. Y qué bonito, mucho trabaja. A veces se le pregunta, ¿y tu esposa allá está? ¿Qué está haciendo? Nada. Aquí ando gastando yo, trabajando como negro para mantenerla a ella. El que vive con Jesús 24 horas, vive gozoso, hermano. Amén. Tendrás que relacionar todo con Jesús. Y por un momento, y aquí voy a usar 2 Biblias, rápidamente, voy a usar 2 Biblias. Tengan la lista. Piensen bien el pensamiento. Tendrás que relacionar todo con Jesús. Pensemos en los discípulos. Ellos hablaban de ¿quién? Hablaban de Cristo. Pensaban en Cristo. Predicaban de Cristo. Y vivían como Cristo. Ahí las personas decidieron en Antioquía, según Hechos capítulo 11, llamarles ¿cómo? ¿Llamarles? Cristianos. ¿Por qué le llamaron cristianos a los cristianos? Porque cuando los miraban a ellos, ¿a quién miraban? A Cristo. Estos son cristianos. Cuando en tu comunidad, cuando en tu hogar, cuando en tu vecindario te ven, ¿a quién piensan? ¿Cómo te dicen? No me lo digan. Pero vean hasta dónde llegaron los discípulos. Por favor, ayúdenme a leer el libro de Hechos, el capítulo número 5. Libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 5 primero. Otro me tiene el capítulo 19, por favor. Pero el capítulo 15, versículos 14 y 15, vean lo que dice la palabra de Dios. Los que creían en el Señor aumentaban, ¿cómo? Más. Gran número de hombres y de mujeres. Ahora versículo número 15. Vean qué lindo. ¿Tanto qué? Que sacaban, a ver, léalo. 15. ¿Oyeron eso? ¿Quién dice? ¿De quién? ¿De quién habla ahí? De Pedro. ¿Y quién era Pedro? Allí. ¿Y tiempo antes? Ahí se casi ahoga. Y gracias a Dios él dijo, Señor, sálvame. Pero aún así, ¿qué pasó allá en el huerto del Getsemaní? Con Pedro. ¿Se acuerdan? ¿Sacó qué cosa? El machete que siempre había andado y era hermano de la iglesia. Y sacó el gran machete y si Malco no se ha capeado, le vuela la cabeza, lo que pasa es que solo le dio en la oreja. ¿Dice la Biblia sí o no?
Pedro el iracundo, el que más gritaba, el que siempre salía, el que siempre ofendía a la gente, el que no respetaba a nadie, Pedro. Pero ahora este Pedro es muy diferente al Pedro anterior, antes de la muerte de Cristo. El que negó al maestro, el que decía palabras vulgares. ¿Han leído ese pasaje ustedes? Cuando estaba en el patio de Anás y le dice, tú eres uno de ellos. Yo no soy de ellos. ¿Y qué cosa? ¿Y saben qué dice el original? Que hablaba palabras vulgares o esas, sí que era pescador. Y así lo hizo. Pero este Pedro es diferente. Este Pedro dice aquí el versículo número 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y camillas para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. ¿Qué Pedro era? ¿Qué le había pasado a Pedro? Había entregado su corazón a Cristo Jesús. Ya Cristo Jesús había cambiado su corazón y ahora miraban en Pedro lo que dice Hechos, capítulo en Antioquía, cristiano. Se parecía a Cristo. Y miren el capítulo número 19, ahí un poquito más adelante, capítulo número 19, vean otro apóstol. Versículo 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de ¿quién? De Pablo. ¿Qué milagro extraordinario hacía a través de Pablo? A versículo número 12 dice, de tal manera, óigame, escuche bien esto, de tal manera que los, ¿qué cosa? ¿Los qué? No. Allí dice el versículo 12, dice esta versión, de tal manera, 19:12 de hecho, de tal manera que hasta los pañuelos, dice así o no, los pañuelos y lienzos, mi versión dice los pañuelos y delantales. ¿Qué hacía? Óigame, los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos. ¿De quién dijo? ¿De quién estaba hablando allí? No, de Pablo. ¿Y quién era Pablo? El asesino. ¿Quién más? El perseguidor, el blasfemo, el malcriado. Pero ahora es un Pablo diferente. Cristiano. ¿Por qué cristiano? Porque había entregado su corazón a Cristo Jesús. Allá en el camino a Damasco, le abrió la puerta de su corazón y Jesús hizo una obra de transformación en el corazón de Pablo. ¿No creen ustedes que a estas alturas, creo que muchos de nosotros necesitamos eso? Dame, hijo mío, tu corazón. Recuerda una cosa, para poder hacer las cosas buenas de la vida, primero tú necesitas ser un cristiano. Y para llegar a ser un cristiano, lo primero que tenemos que hacer es entregarle el corazón a Cristo Jesús. No es ir a la iglesia. Te va a costar ir a la iglesia, porque primero hay que entregar el corazón a Jesús para que después nos dé gozo ir a la iglesia. Porque el texto dice, dame, hijo mío, tu corazón y entonces miren tus ojos por mis caminos. Te va a costar ir a la iglesia. Te va a costar estudiar la Biblia. Te va a costar orar. Te va a costar tratar bien a la esposa o al esposo, a los hijos. Te va a costar ser obediente. Te va a costar respetar a las autoridades de la iglesia. Te va a costar. ¿Por qué? Porque primero hay que entregar el corazón a Cristo Jesús. Ser cristiano es amar y vivir con Cristo 24 horas por día. Y el cristiano produce naturalmente, Mateo 7:20, por sus frutos es cristiano. Los apóstoles los miraban, hablar de Cristo, pensar como Cristo, actuar como Cristo. Yo digo, caminaban como Cristo.
Qué lindo. Reflejaban a Jesús. Pero Jesús está en primer lugar interesado en tu corazón. Eso es lo que necesitamos entregar a Jesús. De nada vale cambiar la conducta exterior sin cambiar el corazón. De nada sirve, hermano. Puedes vestir muy bonito. Puedes hacer muchas cosas lindas, buenas a la vista de los hombres. Pero si primero no cambiamos el corazón, y ese cambio lo opera Cristo Jesús, de nada vale. Por eso, ¿quieres abrir el corazón a Jesús ahora? ¿Cuánto le gustaría abrir el corazón a Jesús? Usted se conoce. Usted sabe quién es. Sabe qué frutos usted está dando. Su esposa sabe. Su esposo sabe. Su hijo sabe. Su papá sabe. Yo creo que es necesario que nosotros entreguemos el corazón a Cristo Jesús. No son los años que tienes de estar en la iglesia. El joven rico tenía desde su nacimiento, pero no entregó su corazón. Y ese dice, no entregó. No es que no había, no entregó. Él se fue y se conoce como el joven que se perdió en la historia. Qué triste, por no haber entregado su corazón a Jesús. Porque solo en Jesús puede haber un cambio, una transformación. No mejora de la vida, sino una transformación de la vida. ¿Saben qué he dicho yo siempre? Cristo no es mecánico. Los mecánicos remiendan. Los mecánicos reparan. Cristo transforma, Cristo cambia. Prueba con Jesús. Prueba con Jesús. Él puede transformar tu vida hoy, si se lo pedimos. ¿Cuántos le quieren pedir a Jesús que cambie su corazón? ¿Cuántos quieren pedir a Jesús que cambie? Será mucho pedirle que nos pongamos en pie. Para los que quieran entregar su vida a Jesús, decirle, Señor, yo quiero que tú transformes mi vida. Abramos el corazón a Él y seguro Él, que no hay cosa imposible, que para Él todo es posible. Él va a transformar nuestros corazones. Querido Padre que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Padre, con mucha razón, tu palabra dice, dame, hijo mío, tu corazón. Porque mi Dios, de Él mana la vida. Y lo que tú quieres de nosotros es nuestro corazón. El resto vendrá por añadidura. Esta noche, Padre, quiero suplicarte que escuche la oración de cada uno de tus hijos en este lugar. Y que mi Dios, al abrir nuestro corazón, tú puedas operar un cambio en nuestras vidas. Tú puedas operar esa transformación que tanto necesitamos. Bendícenos en esta hora y toma nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, estimados hermanos. Y lo esperamos mañana siempre a la misma hora.